Cohetes rusos pretenden dejar la capital de Ucrania sepultada entre escombros y cenizas, mientras los tentáculos de la guerra ya se ven y se extienden por los países más pobres del mundo. América se prepara para decirle adiós a las mascarillas. Nuevas directrices pudieran marcar una etapa de mayor relajación en la lucha nacional contra la pandemia. Ejército Nacional asesta un fuerte golpe al terrorismo. Cientos de kilogramos de explosivos ya estaban cargados y en posición para volar en pedazos un transitado puente de Latinoamérica. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Noticiero Nacional Estrella TV. Les informa Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Al otro lado del mundo, en Europa del Este, mientras pasan las horas y continúan los ataques de las tropas rusas ganando terreno en Ucrania, el asesor del vicepresidente Volodymyr Zelensky anuncia que su país está listo para sostener pláticas de paz con Rusia. Armando Guzmán desde Washington nos informa. Son soldados ucranianos corriendo por Kiev, la capital de Ucrania, mientras las fuerzas rusas hoy viernes están capturando la ciudad. El Ministerio de Defensa urgió a los ciudadanos a refugiarse, preparar cócteles Molotov y tomar las armas para defender su capital. El gobierno ucraniano dice haber derribado aviones rusos. Pero el presidente Volodymyr Zelensky dice que los ataques están dirigidos a edificios civiles y que su país se quedó solo para defenderse solo. El presidente Biden tuvo hoy una reunión virtual con los líderes de la OTAN. Aquí en el Capitolio, los legisladores quieren que Estados Unidos siga intentando sacar a Rusia del sistema bancario mundial. We need people in London. We need the British government to step up with more targeted sanctions against Russian billionaires in their city. I'd love to see Russia kicked out of the SWIFT transaction system. El presidente Biden dice que los aliados europeos aún no están listos para sacar a Rusia del sistema bancario internacional, conocido como SWIFT, que permite transferencias de dinero e intercambios financieros en todo el mundo. Alemania y otros también se opusieron a castigar al sector energético de Rusia, que es el principal impulsor de su economía. Since we haven't hit that, I think that Vladimir Putin right now sees weakness on the part of the West. Mientras con interminables colas de autos que se extienden por millas, muchos ucranianos están huyendo de la invasión de Rusia a pie. Véalos, cargados de bolsos, maletas, sobre ruedas, vigilando a sus niños. El esposo de Mariana se quedó atrás. Todos los hombres, dice, deben luchar por nuestra patria, por la paz, para evitar ataques, para que todo salga bien. Ucrania ya restringió el acceso a la frontera para hombres de 18 a 60 años, en caso que se necesiten para luchar. Cerca de 11,000 personas ya han cruzado a Rumanía. Miles más huyeron a Polonia y a Hungría. Después de los anuncios de ayer aquí en Washington hubo una gran cantidad de descontento acerca de por qué no imponerle sanciones a Vladimir Putin directamente. Bueno, hoy el gobierno del presidente Joe Biden está cambiando totalmente y le va a imponer sanciones directamente a cuentas relacionadas con Joe Biden y no solamente con él, sino con Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Estados Unidos tiene la teoría de que muchos de estos funcionarios y mucha de esta gente han estado participando en una cleptocracia, en un robadero dentro de del mismo ambiente del gobierno ruso. Y eso es lo que van a tratar de buscar, detener y congelar. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Vamos a ver qué sucede. Muchas gracias, Armando Guzmán. Por lo pronto, el Papa Francisco hizo hoy un extraordinario esfuerzo físico al acudir a la embajada rusa en Roma para apelar por la paz también. El pontífice había cancelado otros eventos por un fuerte dolor en una de sus rodillas. Sin embargo, se trasladó a la sede diplomática para expresar su preocupación por la guerra y exhortar a un diálogo que ponga fin a este conflicto. Y mire, la invasión de Rusia ya es la primera guerra en Europa en la era de las redes sociales. Hoy se advirtió que circulan fotos y videos del conflicto en plataformas como Twitter, Facebook y Telegram. Unos son verdaderos y otros son propaganda rusa, lo que confunde a millones de personas en el mundo sobre la realidad que se vive en Ucrania.
Y siguen creciendo en Estados Unidos las protestas contra Rusia por haber invadido Ucrania. Cientos de manifestantes salieron hoy a las calles de Los Ángeles y San Francisco, en California y Nueva York. También en Seattle, en Washington, donde marcharon con carteles exigiendo un alto a la agresión y muchos cantando incluso el himno nacional de Ucrania. Y en México también hay manifestaciones contra la agresión de Rusia a Ucrania. Decenas de nativos de aquel país se plantaron afuera de la embajada rusa para hacer sentir su indignación. Víctor Blázquez está en la Ciudad de México con las reacciones. Un grupo de al menos 100 integrantes de la comunidad ucraniana en México protestaron por la intervención militar a su país. Esto frente a la embajada de Rusia en la Ciudad de México. ¡Deja a Ucrania en paz! Con banderas, pancartas y consignas de repudio en contra del presidente de Rusia, Vladimir Putin, las manifestaciones llegaron hasta la sede diplomática para exigir un alto a la guerra. Y es que aseguran, lo que está sucediendo en Ucrania es una masacre. Pues era un shock tremendo para todos. Nunca lo esperamos, porque es un genocidio, realmente. Están matando a ucranianos sin avisar. Fue un bombardeo a las 4 de la madrugada. Empezaron a bombardear sin aviso a bases militares, aeropuerto. O sea, fue una locura, de verdad, una locura, un shock. Incluso en la entrada principal colocaron una imagen con el rostro del mandatario ruso y la pintaron con rojo simulando la sangre que se ha derramado tras los ataques. Durante las protestas, residentes rusos también se unieron por la paz. Esto lo que acaban de hacer el gobierno de Rusia no se hace. Han violado las leyes internacionales, han violado los acuerdos de paz. A través de los altavoces, los ucranianos hicieron un llamado a no causar destrozos o caer en provocaciones. Y es que el movimiento era en contra de la violencia. Aunque Juan Carlos es mexicano, su corazón entiende perfectamente el dolor por el que está pasando el país de Europa Occidental. Porque mi futura esposa es ucraniana, tengo la fortuna de haber conocido el país, conozco a mucha gente allá y sé lo valiosos que son y sé la libertad que el presidente ruso les quiere robar. Incluso el gobierno mexicano subió el tono de su posición y pasó de pedir el diálogo por la paz a condenar abiertamente la guerra de Rusia en Ucrania. Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticiero Estrella TV. Gracias, Víctor, por tu reporte. Y Rusia también fue condenada por romper la tregua olímpica, por lo que sufrirá graves consecuencias en lo deportivo. El Comité Olímpico Internacional pidió hoy a sus federaciones cancelar todos los torneos y competencias en Rusia y Bielorrusia, país que sirve como base para las tropas del presidente Vladimir Putin. Y en Guatemala, la guerra también está causando estragos entre la población por el aumento en el precio de la gasolina y los alimentos. Nuestro corresponsal José Flores nos habla de lo que se está viviendo allá en Guatemala. Miles de guatemaltecos han empezado a experimentar los efectos del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, que se combina con la crisis económica generada por el actual gobierno, luego de que el costo de la gasolina ha subido ostensiblemente, lo que ha generado un aumento en el precio de la canasta básica, que podría generar más problemas de desnutrición en el país. Que está muy caro, deberían de bajar un poco porque mire, ahorita está costando mucho y más con el trabajo que cuesta conseguir. De aquí casi no nos ayudan. Marta es una de las afectadas y asegura que el dinero ya no le alcanza para comprar comida y teme morir de hambre. El frijol ya lo subieron mucho. El maíz, la libra de azúcar, mire, ya no vamos a tomar café, nada ya. Ya no se va a comer el pan y los atolitos también ya están subiendo todo. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a morir de hambre. Estela considera que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha terminado de agudizar la crisis económica de los guatemaltecos, ya que todos los productos han aumentado de precio, incluso las medicinas. Afecta porque sube la gasolina, sube el gas, suben las verduras, sube todo automáticamente, las medicinas, todo eso se empieza a agotar también. La desnutrición ha ido en aumento en los últimos meses y decenas de niños han muerto por este flagelo que podría incrementarse con esta crisis mundial que ha originado la guerra. Todos los guatemaltecos están sufriendo el incremento del gas, el incremento de los combustibles, el incremento de la energía eléctrica, y esta situación no puede seguir así. Debido a que el conflicto entre Rusia y Ucrania se ha incrementado en las últimas horas, miles de guatemaltecos temen que los precios de la canasta básica aumenten más en los próximos días. En Guatemala, José Flores, Noticiero Estrella TV.
Y lo que nos espera, José Flores, muchas gracias. Y mire, más de 120,000 guatemaltecos en Estados Unidos que pagaron casi $8 millones por su pasaporte desde el año pasado aún no lo reciben. La Cancillería de Guatemala señaló que el problema es la impresión de las libretas porque solo 11 de sus 22 consulados en Estados Unidos pueden hacerlo. Una diputada advirtió que el retraso será resuelto hasta enero del año 2023. Así llegamos a la primera pausa comercial, pero regresamos. Alerta máxima en Colombia. Descubren cientos de kilos de explosivos debajo de un importante puente. Autoridades de salud retiran la recomendación del uso del cubrebocas en gran parte del país. Y emiten dura sentencia a un sacerdote por haber abusado sexualmente de varios niños. Continuamos con más información y vamos a continuar en Colombia porque ahí fue frustrado un ataque terrorista al descubrirse cientos de kilos de explosivos debajo de un importante puente, lo que pudo haber causado una catástrofe de grandes consecuencias. Carolina Gómez está en Bogotá con las reacciones. Bajo alerta máxima, así viven las tropas del ejército en Colombia, luego del anuncio del ELN de generar un paro armado de acciones terroristas en varias zonas del país. La última acción fue neutralizada gracias al aviso oportuno de la comunidad a las autoridades, que alertaban de varias cargas explosivas camufladas bajo el puente Tropezón, en una de las vías más importantes del país. Logramos neutralizar una acción terrorista de grandes proporciones que los bandidos del ELN pretendían afectar la vía al sol. Se le encontraron 14 recipientes plásticos que contenían 700 kilos de explosivo R1. Un comando técnico antiexplosivo logró la neutralización controlada de ese material que habría podido causar la destrucción total del puente, afectando el suministro y comunicación de varias ciudades de Colombia. Hemos venido haciendo acompañamiento permanente a las comunidades que han resultado afectadas por las acciones de los grupos armados ilegales, a quienes reiteramos nuestro llamado para dejar a la población civil por fuera de sus acciones criminales. Con esto pretendían hacer una afectación de más de 15 metros y desaparecer parte de la vía. Un equipo de Delta, del Ejército Nacional, de su segunda división, efectuó la desactivación de la manera controlada de este artefacto explosivo. En las últimas 24 horas, 10 municipios del territorio nacional han sido afectados por los ataques terroristas. Pero a pesar de las evidencias, el ministro del Interior afirma que el paro armado no existe y que el gobierno nacional tiene el pleno control del territorio y de la tranquilidad del país. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticiero Estrella TV. Vámonos ahora a Alemania, donde un cura católico va a pagar con 12 años de cárcel el haber abusado sexualmente de varios niños. El religioso de 70 años de edad, que cometió los ultrajes durante varios años, enfrentó 118 acusaciones y su víctima más joven tenía 9 años. La corte también le ordenó indemnizar con $56,000 a 3 demandantes. Increíble la sentencia, ¿verdad? Vamos a una pausa comercial, volvemos. Comienza el adiós a los cubrebocas en Estados Unidos. Hay nuevas recomendaciones de los CDC. El presidente Joe Biden anuncia una histórica nominación para la Corte Suprema de Justicia. Mire, desde hoy en Estados Unidos ya no es obligatorio el uso del cubrebocas en interiores para las personas vacunadas. Esto según la nueva recomendación de los CDC. Esto después de que las muertes y hospitalizaciones bajaran notablemente las últimas semanas tras el pico de contagios por la variante Omicron. Wendy Castillo nos cuenta más sobre esto. Wendy, te escuchamos. Hola, Palmira. Hay nuevas directrices de las autoridades de salud. Todos los estados menos Hawái ya habían relajado sus mandatos de mascarillas. Algunos ya eliminaron por completo la obligación de usarla, mientras que otros han mantenido los requisitos en las escuelas y también centros médicos. El uso de mascarillas, como sabemos, siempre ha dividido opiniones. Por eso vamos a ver qué es lo que piensa la gente ahora mismo. Israel afirma que será un alivio no usar mascarillas al aire libre, pero por precaución la seguirá utilizando en su negocio. La calor y todo nos ataca, nos asfixia, pues. En la calle, pues como quiera, anda ahí, se la quita y todo, pero pues aquí es diferente. En las tiendas, pues que ya tienen que estar vacunados la mayoría de gente, pues
los de negocios, pues. Bárbara la pasó muy mal con el virus, por eso independientemente de que cambien las reglas, el cubrebocas ya es parte de su vestimenta. Yo no estoy de acuerdo, pero pues es decisión de cada uno, especialmente a mi edad y con problemas de salud, ¿verdad? Los médicos que han estado al frente de la batalla contra la pandemia afirman que el país aún no está listo para quitarse la mascarilla, por eso recomiendan cautela. En su localidad tienen muchos casos utilizar justamente la mascarilla sin importar lo que está pasando con las reglas o con las recomendaciones. ¿Por qué? Porque esas cosas no se pueden prohibir, el hecho de ponerse la mascarilla, pero definitivamente se va a proteger a usted mucho más. Por su parte, los CDC dividieron al país en 3 niveles. Los de nivel bajo de contagio necesitarán llevar mascarillas en lugares cerrados. En tanto, los de nivel medio, solo si el médico lo recomienda. En tercer lugar se encuentran los de alto contagio, que deben llevar cubrebocas siempre. Cabe señalar que según los CDC, el 70% de la población de Estados Unidos se encuentra en los primeros 2 niveles. Sería más seguro que la siguiera uno usando. En el condado de Los Ángeles, en California, también desde hoy le dicen adiós al uso de mascarillas en lugares cerrados, pero para entrar a establecimientos como restaurantes tendrán que mostrar certificado de vacunación o prueba negativa de COVID-19. Si la prueba es PCR, debe ser tomada en un periodo previo de 2 días y un día antes si es de antígenos. En las Cortes del Condado de Los Ángeles seguirá siendo obligatorio usar mascarillas a pesar del cambio de la orden en el condado. Así que todas las personas mayores de 2 años, sin importar su estatus de vacunación, deberán usar el cubrebocas mientras estén en los tribunales. Palmira. Muy bien, muchísimas gracias por aclararnos toda esta información, Wendy. Gracias. Y miren, otra señal de que lo peor de esta pandemia está quedando atrás. La ciudad de Nueva York hizo hoy un importante anuncio. A partir de lunes ya no será requerido el uso de cubrebocas en las escuelas públicas cuando estudiantes y maestros realicen actividades al aire libre en los planteles, aunque la regla deberá seguirse observando dentro de las aulas. Y casi 4 millones de niños regresaron a vivir en la pobreza a un mes de que las familias dejaran de recibir el cheque del crédito fiscal infantil. Eso es un aumento de un 41% comparado con diciembre. Según el Centro sobre Pobreza y Política Social de la Universidad de Columbia, se teme que el fin de esos pagos arruine los logros históricos en la reducción de la miseria. Y la naturaleza sigue sin dar un respiro. Una alerta de frío extremo fue emitida para millones de estadounidenses. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para hoy récords de bajas temperaturas, fuertes nevadas y lluvias que ya causaron incluso estragos y caos vial en casi 20 estados, entre ellos Texas, Nueva York y Washington. Y le cuento que el máximo Tribunal de Justicia de Estados Unidos podría tener por primera vez una juez afroamericana. Ahora solo falta que el Senado diga la última palabra. María Teresa Sarabia nos dice de quién se trata. An accomplished lawyer, a distinguished jurist, one of the nation's most prestigious courts. My nominee for the United States Supreme Court is Judge Ketanji Jackson. El presidente Joe Biden eligió hoy a la juez Ketanji Brown Jackson como su nominada a la Corte Suprema, con lo que activó un histórico proceso de confirmación que, de ser aprobado por el Senado, llevaría por primera vez a una mujer afroamericana a servir en el máximo tribunal de Estados Unidos. Gary Fields, periodista de Associated Press, ya había anticipado que la magistrada se convertiría en la opción número 1 del presidente Biden para ocupar tan importante cargo. Cuando hablamos de la juez Jackson, probablemente ella fue la principal candidata desde el principio. Ella ha estado por años en el Tribunal Federal y ha servido en la Corte de Apelaciones. La elección de Jackson, que tiene 51 años, representa la primera oportunidad del presidente Biden para comenzar a moldear una corte que en los últimos años se ha hecho más conservadora, aunque esta designación no alteraría el actual balance ideológico en el más alto tribunal de la nación. La magistrada trabajó para el juez Stephen Breyer, quien recientemente anunció su retiro y actualmente se desempeña en la Corte Federal de Apelaciones en Washington, D.C., cargo para el que también fue designada por Biden el año pasado y confirmada después en el Senado con apoyo republicano. Ketanji Brown Jackson nació en Washington, pero creció en Miami y proviene de una élite con pedigrí legal como graduada de la prestigiosa Facultad de Derecho de Harvard.
Cuenta con más de 8 años de experiencia en un tribunal federal. Fue miembro de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos y, si es confirmada, se convertiría en la primera defensora pública federal en servir en la Corte Suprema. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV. Así llegamos a la última pausa, pero regresamos. El susto de su vida pasó un conductor cuando un puente comenzó a levantarse con todo y su auto.